Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer enormemente a Javier Perlasca. El maestro Javier Perlasca es el primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y lo buscamos y le agradecemos que nos tome esta llamada. Esto es porque el pasado viernes la Comisión Estatal de Derechos Humanos presentó una serie de recomendaciones, entre otras una muy importante que tiene que ver, es la recomendación 27-2024 por 14 quejas que involucran la desaparición de 18 personas, de tal manera que se trata de una recomendación más que ha emitido en años recientes la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre esta grave situación de los desaparecidos, y es muy importante porque refleja una serie de anomalías, de irregularidades que finalmente me parece, y eso no lo dirá, conforman un patrón que estaría explicando por qué hay tan poca eficacia en la búsqueda de personas desaparecidas en el estado de Jalisco. Doctor Javier Perlasca, buenas tardes, le saluda Rubén Martín. Hola Rubén Martín, a tus órdenes, con todo gusto para servirles. Muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros. Por favor, háganos un resumen de esta recomendación. ¿Cuántas quejas están presentadas? ¿Cuántas víctimas hay? ¿Y qué es lo que, digamos, refieren las familias que presentan estas quejas de que no se han encontrado sus hijos? Sí, mira, como bien lo señalas, son 14 quejas concentradas en esta recomendación número 27. En ellas, inicialmente, la investigación se refería a 15 personas desaparecidas. En una de ellas había 2 y todas las demás en cada una. Pero ya cuando se indagó, analizando las carpetas de investigación correspondientes, detectamos 3 personas más desaparecidas en ese contexto de investigación ministerial, por lo que las 14 quejas que están concentradas en esta recomendación se refieren a la desaparición de 18 personas. Uh-huh. Esto es en principio. También es importante señalar que las desapariciones se dieron en diferentes municipios, como son Guadalajara, Huejúcar, Poncitlán, Puerto Vallarta, Tepatitlán, Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga y Zapopan. Respecto del comentario, ¿qué es lo que nos refieren? Bueno, en ese sentido, estas quejas fue constante el señalamiento de las diferentes familiares de estas personas desaparecidas, que entre ellos pues no se conocen, pero es coincidente señalar que, por ejemplo, es deficiente, omisa, tardía, no se atienden por parte tanto de las agencias ministeriales como de los grupos de policías encargados de la investigación, y por supuesto en lo que corresponde también en la búsqueda y localización de estas personas, que no se atienden las líneas de investigación o los datos que ellos les proporcionan, tanto cuando se presentan a hacer la denuncia como en el transcurso de la investigación. Uh-huh. Dentro de este cúmulo de quejas hay dos relacionadas con el tema de la identificación de restos humanos que están en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Entonces, en todos los casos, pues, hacen referencia a diversas irregularidades, tanto, repito, en la investigación ministerial o policial para respecto de los probables delitos que están involucrados en estas desapariciones, como para la búsqueda y localización de las personas desaparecidas, y también para la identificación de aquellas que ya se encuentran lamentablemente fallecidas, repito, a disposición del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Esto es en general. Así es. Ya en particular, en cada una de estas quejas, como podrás observar en las matrices de irregularidades, pues nosotros ya estamos ahí señalando una serie de digamos, irregularidades u omisiones que son en las que se traducen las violaciones a derechos humanos. Así es, doctor Por Perlasca. ejemplo, Sí. prácticamente en todas al inicio, como tú sabes, la norma exige que se haga inmediatamente un plan de investigación, tanto
previsto por el protocolo homologado de investigación como el correspondiente al de búsqueda. Tú sabes que existen dos protocolos. Así es, Todo doctor esto se Perlasca. debe de ser... Justo de esto le quería Sí, preguntar. Me pareció, revisé con atención la recomendación y me pareció pues muy interesante. Creo que incluso es mucho más didáctica, más fácil de entender las irregularidades con estas matrices de observaciones que presentan de cada caso, más la ajá, concentración. Pero justo al final hacen, digamos, como una patrón casi que semejante. Son 18 grandes, digamos, anomalías o irregularidades, entre las que destaca esta, sí, justamente la que acaba de mencionar, que casi prácticamente en ningún caso hay plan de investigación. También hay coincidencia en que hay largos periodos de tiempo, en algunas ocasiones meses, en que el Ministerio Público no atiende, no hace ninguna diligencia, ninguna investigación del caso. Otras graves irregularidades muy presentes es que se cambia de manera constante a ministerios públicos, policías investigadores, y también estas omisiones casi básicas de no estar revisando sábanas de llamadas o cámaras de vigilancia de manera inmediata para tratar de obtener información es de las búsquedas. correcto. ¿Esto se repite en la mayoría de los casos, doctor Perrasca? Es correcto, sí, así es. Por eso en ese concentrado ya de irregularidades casi al final de nuestra motivación y fundamentación, ahí es donde tratamos de sintetizar de manera descriptiva cada una de estas irregularidades que, como bien lo señalas, son constantes. Por ejemplo, en lo que mencionas del cambio frecuente de agentes del Ministerio Público, policías e investigadores, van desde 4 en el menor de los casos hasta 8 en algunos, igual en las policías investigadoras encargadas de cada carpeta, 5, 7, etcétera. Y eso pues es una constante porque, como sabes, en esta investigación se requiere especialización, Claro. profesionalización para quienes intervienen en estas labores. Y eso, los cambios frecuentes y reiterativos como estamos detectando en estos casos, pues implica que las personas, el personal nuevo que llega a trabajar ahí debe estar debidamente capacitado, porque son varias normas, varios protocolos, varias obligaciones legales que se tienen que cumplir y observar para la investigación de los delitos y para la búsqueda y localización de las personas. De ahí pues que coincidimos con lo que observa. Doctor Perlasca, digamos, de estos relación de omisiones, irregularidades, negligencias, ¿se puede decir que se puede encontrar un patrón de una búsqueda eficiente y que por lo tanto la autoridad estatal o las agencias encargadas especializadas de la búsqueda están siendo omisas en las búsquedas efectivas en el estado de Jalisco? Pues sí, como señalamos, hay muchas omisiones, algunas otras acciones tardías y en la mayoría de los casos muchas irregularidades y deficiencias en la ejecución de estas labores. Verás que hay un párrafo donde señalamos también que se consideran pues ya de naturaleza institucional las violaciones desde el enfoque de derechos humanos, dado pues esta reiteración. Debemos señalar también que está la carga de trabajo, no es una justificación, simplemente es una explicación. Uh-huh. Si consideramos que hay, por ejemplo, 15 agencias destinadas al tema de personas desaparecidas y hay un registro oficial de más de 15,000, 16,000 personas, nosotros tenemos abiertas 400 quejas en los 3 rubros: investigación, ciencias forenses, búsqueda. Pues quiere decir que se requiere más personal, más capacitación al personal, más agencias de investigación, más apoyos técnicos, materiales, humanos, y todo esto para que haya una congruencia, colaboración y apoyo interinstitucional con esos soportes, porque es un tema pues que sí está exigiendo de parte de las autoridades todo ese enfoque, Exactamente. y por eso así lo señalamos en la recomendación.
¿Qué tal, Javier Perlasca? Le saluda Jesús Estrada, un gusto saludarle. Quería El gusto es preguntarle, mío, Jesús. muchas gracias, quería preguntarle por otros aspectos que me llaman la atención de esta recomendación y se refiere a desapariciones forzadas. Dice que de Sí, estas 18 personas, 14 quejas, perdón, 3 fueron por presunta desaparición en contra de elementos de policías municipales de las comisarías de San Martín de Bolaños y o Chimaltitán, así como de Poncitlán, que hay una tercera comisaría municipal que no ha sido identificado a qué autoridad pertenece. ¿Nos puede dar algunos detalles de esas desapariciones forzadas a manos de elementos policiales? sí, mira, en la primera, eh, los familiares de la persona desaparecida refieren que consideran que en la desaparición participaron policías de San Martín de Bolaños y o de Chimaltitán, así nos lo hacen ver porque no tienen la certeza ¿De cuál? de qué tipo de participaron, pero que ellos refieren que tiene que ser de alguno de esos dos municipios. En este caso, la investigación también por parte del delito lo contempla la Agencia de Desaparición Forzada. Sin embargo, esta referencia la hacen los familiares. En el segundo caso, aquí sí hay un señalamiento directo de una persona desaparecida en Poncitlán, y ahí se involucra tanto a elementos policiales como del juzgado municipal y de la cárcel municipal. De hecho, aquí hubo puesta a disposición judicial de 4 de estos servidores. Aparecen señalados como 7, y el Ministerio Público puso a disposición de un juez a 4 de ellos. Por tanto, la investigación tanto judicial como ministerial continúa. En el tercer caso, la parte quejosa refiere que cuando van así, que es un vocablo que se usa mucho, a llevarse o a levantar a la persona hoy desaparecida, en el movimiento violento para llevárselo, refieren que son policía de Fiscalía del Estado, es el grito que dicen, no se identifican, lo suben a vehículos también sin modo de identificar logos o placas o distintivos de alguna dependencia. Eso es solo lo que señalan, y obviamente huyen en lugar o ruta desconocida. Por eso es que, como tú sabes, la ley general señala que si hay señalamientos de la posible intervención de servidores públicos, la investigación debe de hacerse también bajo el tema de desaparición forzada. Es por eso que se menciona estos 3 casos. Sí. Pero Javier, repito, uno solo de ellos es el que sí ya se consignaron a 4 servidores públicos, que es el caso de Poncitlán. 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 Ahora, Javier Perlasca, ¿qué tan común? Porque acá hemos escuchado varios testimonios de casos donde los perpetradores de la desaparición se identifican como supuestamente miembros, en particular de la Fiscalía. ¿Tienen varios reportes o quejas relacionadas en ese sentido de posibles o supuestos personas que se presentan como elemento de la Fiscalía en caso de desapariciones? Sí hay algunos señalamientos en otras recomendaciones anteriores. Por ejemplo, verás la 31 del 2023 y cualquier otra que hemos concentrado Varios para casos. resolver varias en una sola recomendación. Sí hay referencia por parte de los familiares o de los posibles testigos presenciales respecto del hecho de cuando se llevan a esta persona, hacen esa referencia policía investigadora o Fiscalía del Estado, o en otros casos solo hacen referencia a ser policía, ¿verdad? Y eso es lo que implica que tengamos la obligación de hacer la investigación bajo esos parámetros que así lo establece la normatividad, tanto la investigación ministerial o del delito, como en el caso de nosotros, por las probables violaciones a derechos humanos, pero sí que hay esos señalamientos. Javier Perlasca, justo sobre, que ya lo recordabas, hay anteriores recomendaciones. ¿Cuántas recomendaciones ha emitido la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre el tema de desaparecidos y a cuántas víctimas implica? Mira, ya son muchas,
no te tengo el dato ahorita de memoria. Con todo gusto, ahorita en estos momentos lo actualizo y te lo hago llegar. Pero sí son muchas, y sobre todo esto se empezó a perfilar ya con un método de investigación, incluso con un área especializada aquí en la comisión, a raíz de que se empezó a generar la ahora ley general. Sí. Y antes cuando como tipos penales independientes o autónomos, lo de la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares. Seguíamos pues con los parámetros internacionales, las convenciones, etcétera, incluso las sentencias internacionales como la de la Corte Interamericana o los señalamientos que nos han hecho a México la Comisión para prevenir la desaparición forzada de la ONU, etcétera, esos parámetros. Pero ahora con la ley general, pues, y lo debo decir, es una ley bastante completa, en mi opinión de las mejores en el mundo. Como todas, seguramente hay que actualizarlas, hay que irlas perfeccionando, y entonces de esa manera se incrementó, por un lado, al abrirse esta área especializada, la mayor difusión de estas normatividades y los registros. Como tú sabes, ahora ya hay registros nacionales y registros estatales de personas desaparecidas, ya Claro. hay una fiscalía especializada, etcétera. Eso ha hecho que se incremente en el número de quejas y por consiguiente, una vez que se integran bien las investigaciones, pues tengamos que emitir las recomendaciones. Entendí esto, bien, Javier Perlas, que había más de 400 personas han presentado quejas por omisiones en las desapariciones. así es, Más de 400. sí. Ahora, Sí, implica comparando, que debe haber más desaparecidos, porque claro, una queja fíjate, pudiera tener 2 o 3 personas exactamente, desaparecidas, así es. pero de entrada son de mínimo 400. Ahora, son varias quejas. Si recuerdas de memoria, Javier Perlasca, porque si bien recuerdo, si mal no recuerdo, tú eres el autor, el responsable, pues finalmente, de todas estas recomendaciones. Son las mismas recomendaciones y eso implica que desde que se emitió la primera, años atrás, no se están tomando en cuenta por parte de las autoridades estas recomendaciones para corregir la política de búsqueda de desaparecidos. Sí, no, mira, sí se han tomado en cuenta muchas, como traté de señalarlo hace un momento. El problema es que se siguen incrementando las desapariciones, el universo de personas desaparecidas no localizadas ha crecido, y mientras no sea localizada la persona, como tú sabes, en estos temas no prescribe. Claro. Bueno, ni siquiera se pueden archivar ni las investigaciones ministeriales ni nuestras quejas. Es decir, en la investigación integral de una desaparición bajo cualquier modalidad está prohibido por la norma y los parámetros internacionales cerrar una investigación mientras la persona no sea localizada en cualquier situación o condición. Esto implica pues que el trabajo aumente por una parte, pero sí, por ejemplo, si ves, ya el Instituto Jalisciense ya tiene un centro de investigación científica para la genética, las confrontas, de todos los exámenes que le hacen tanto a los cuerpos o restos humanos que tienen como a los familiares que presentan denuncias sobre desaparecidos. Eso es por un lado. Tenemos muchas más agencias ministeriales, mucho más personal de policial de investigación trabajando en ellos, pero pues Javier, te quiero pedir un favor, Javier, se está cortando sí. la comunicación, no sé si te puedas mover un poquito a ver si mejora. A ver. Sí, ahí ya te escuchamos mejor, ya para terminar la entrevista. Bien. Sí, gracias. Correcto. Entonces sí ha habido más recursos. A pesar de más recursos, en una parte de la recomendación le piden a la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas que actualice, imparte un curso de capacitación al personal de esa Fiscalía para que tengan una reeducación en materia de derechos humanos. Es decir, pareciera que ni los propios, agentes especializados o policías investigadores especializados en busca de personas están enterados de los protocolos, no los cumplen, de las leyes, o a veces incluso pareciera que no hay empatía con las víctimas. ¿Es por eso la necesidad de reeducarlos en materia de derechos humanos?
Sí, mira, nosotros el enfoque que hacemos es sobre los parámetros de violaciones a derechos humanos. Entonces, en las matrículas de violaciones y los registros con las que describimos cada una de ellas, estamos diciendo que esto implica una violación o varias de ellas, tanto a la normatividad como a los protocolos y a los principios de actuación que deben de desempeñarse por parte de las autoridades responsables de estos temas. Uh-huh. Esto implica, por tanto, que sí deben estar actualizados, y si a eso le agrega que hay mucho movimiento, como ya lo señalamos, cambios de frecuencias de agentes, cambios frecuentes de investigadores, si no están actualizados, pues la investigación va a tener deficiencias, y por lo tanto es necesario que esto sea continuo para evitar esa constante curva de aprendizaje que cada que sucede esto se tenga que estar reiniciando, por un lado. Y hay también personal que no había estado en estas áreas y que sí necesita tener enfoque con derechos humanos. De hecho, todas estas leyes surgen por resoluciones, por violaciones a derechos humanos internacionales, y eso quiere decir que esa educación o reeducación, como lo señalamos en la recomendación, implica simple y sencillamente estarnos actualizando día a día, y más porque la normatividad exige una profesionalización especializada a quienes estamos trabajando estos temas. Muy bien. Javier Perlasca, te agradecemos enormemente que nos hayas tomado la llamada y compartir la información sobre esta reciente recomendación que emite la Comisión Estatal de Derechos Humanos por estas anomalías y irregularidades en las políticas de búsquedas. Gracias por aceptar conversar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes y seguimos a sus órdenes. Me da gusto saludarles. Igualmente, el doctor Javier Perlasca, primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Si tiene interés, nosotros se los vamos a compartir en nuestras redes sociales. La recomendación no es muy corta, pero tampoco muy larga, 95 cuartillas. Se puede ver el detalle de las irregularidades en las búsquedas. Es terrible. O sea, la mayoría de estos casos, ninguno hicieron un plan de investigación. De hecho, la recomendación está desde el viernes, ahí la pueden buscar, la vamos a volver a postear en nuestras redes sociales. El viernes comentábamos ya este asunto sumamente delicado. Una vez más, por otra parte, también posible participación de policías municipales y o quizás fiscalía, no sabemos, pero se repiten estos patrones y la gran pregunta entonces, ¿cómo no se detiene? Pues como dice el doctor Perlasca, aumentan las desapariciones por encima de las capacidades que tenían las autoridades. Vamos a una pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0.